Otro concepto de las clases y objetos son los getters y setters. Porque ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué hacemos con las variables? ¿Las hacemos públicas o las hacemos privadas? Lo mismo que las funciones, ¿no? ¿Qué hacemos con esta información? ¿Que se pueda ver y escribir desde afuera de la función o que no se pueda modificar desde afuera? Porque si las hacemos públicas es para la lectura y es para la escritura. Yo en este momento, así como tengo el código, podría en algún lugar antes de hacer el console.log decir que alumno 1 va a tener como nombre Germán. Entonces cuando esto lo vea en el navegador, los otros dos alumnos no han modificado sus datos, pero el primero sí lo modificó, porque hacerla pública quiere decir que la puedo leer desde afuera, pero también la puedo modificar. Y eso, en algunos casos en la programación, está visto como una práctica insegura, porque cualquier error que uno cometa en el código puede derivar en que perdamos una información. Entonces, estas son discusiones filosóficas de programación. Por ahí no afecta tanto a lo que hagamos en un primer approach con JavaScript. A ver, voy a decir algo que por ahí es medio sucio como eslogan, pero el JavaScript tiene que funcionar como vos lo entiendas y tiene que hacer lo que necesitas que haga. Después tenemos un montón de camino en el ámbito profesional para aprender mejores prácticas o ir corrigiendo los vicios que uno adquiere mientras va codeando. Pero es importante saber que existen dos políticas distintas. Hacer las variables públicas con el this y que se puedan leer y escribir desde afuera, o dejarlas privadas y luego para poder acceder a esta información vamos a tener que trabajar con algún método auxiliar que nos ayude. Y ahí entran en juego los getters y setters. Si yo quiero ver una información de una propiedad que sea privada, lo que tengo que hacer es crear una función, es crear un método que pueda invocar, que me devuelva, que me haga un return de ese valor. En ese caso, el método tiene que ser obligatoriamente público. Ahí lo que tenemos es una función para obtener, es decir, un getter. Generalmente, estas funciones se llaman get y lo que corresponda. Get nombre, get curso, get año, get monto. Lo voy a mostrar para que lo veamos. Voy a volver al bloc de notas y le voy a decir a la función alumno que va a tener un this.getMonto, que va a ser una función y que me va a hacer un return de monto. Si adentro de la función constructora no le puse this por delante, en ningún ámbito de la función constructora lleva this por delante. Ahora, si yo quiero obtener el nombre y es público, por ejemplo, vamos a hacer una cadena de texto por medio del template string, o sea que pesos monto. Vamos a poner que el alumno, y vamos a mostrar el nombre, ha pagado, y vamos a mostrar el monto. Y en este lugar entonces hacemos el this.nombre. Entonces, toda propiedad que fue creada dentro de la función constructora con this por delante, al momento de ser pasada por un método de la misma función constructora, sigue llevando el this por delante, y toda propiedad que no tenga el this por delante, a la hora de ser utilizada en un método de la función, no lleva el this por delante. Es la única regla que tenemos que entender. Entonces, si en este lugar yo hago el console.log de alumno1.getMonto, como es un método, como es una función, le voy a poner los paréntesis para que se ejecute. Esto es el paréntesis que cierra la ejecución de getMonto. Esto es el paréntesis que cierra el console.log. Y para no confundirnos, voy a comentar los otros tres console que habíamos hecho inicialmente. Vuelvo al navegador, limpio la consola y actualizo, y podemos ver que tengo el console.log que dice el alumno Germán ha pagado 0. Perfecto. Ese getter me permitió obtener el monto que pagó el alumno y el nombre del alumno. O sea que si quisiera, el nombre podría ser privado y tener alguna otra función pública que me permita obtener el nombre. En este caso lo voy a dejar público por ahora, no me molesta. Una vez más allá de las buenas prácticas, lo primero e importante es que ustedes entiendan cómo funciona esto. Tal vez no es lo más profesional de mi parte decir esto,
pero cuando uno arranca por ahí hace todo público hasta que va entendiendo qué cosas son públicas y qué cosas no lo son. Mientras que ustedes al codear no cometan un error y borren algún dato que necesiten a futuro, no hay riesgo. No es que el sistema se vuelve hackeable por hacer esto. Y lógicamente entonces en la vereda de enfrente, si tenemos un getter para obtener información, tenemos un setter para modificar información de la función constructora. En ese caso tengo otra función pública por medio del this que va a recibir un argumento que es el que luego utilizaremos para cambiar el valor de la función constructora, ¿no? Lo muestro, creo que el ejemplo va a ser mucho más claro que la teoría. Vuelvo al bloc de notas. Voy a hacer un this. Generalmente los getters empiezan con get, generalmente los setters, los seteadores, empiezan con set. Y voy a hacer un setMonto que también va a ser una función. Y esto como setea no va a hacer un return de nada porque no me va a devolver información, va a crear información, por lo cual va a recibir algún dato como argumento. El dato que vamos a recibir en este caso es el valor que haya pagado y lo que vamos a hacer es esta misma asignación pero acá adentro. Le voy a decir que el monto que tiene esta función constructora va a ser el valor que haya recibido entre los paréntesis de este método. Si no lo llamo nunca, es 0. Si en algún momento lo invoco y mando un valor, se guarda ese valor. Y como bien sabemos, todas las funciones aceptan que le definamos un valor por defecto si nunca se lo mandamos. O sea que, llegado el caso de que alguna persona por accidente llame al setMonto y no mande nada, para que no me devuelvan defined, podemos definir el valor por defecto que sea nuevamente 0. O sea que si ejecuto setMonto y no mando nada, es 0. Si ejecuto setMonto y le mando un valor, será ese valor. Guardo. Y antes de ejecutar getMonto, así como cambia el nombre, le voy a decir al alumno 1 que quiero setear el monto. Y le voy a pasar entre paréntesis 100. Entonces, esta variable es pública, o sea que la puedo modificar porque es pública. This.nombre. Monto es privada. Solo la puedo modificar con esta función setter. Guardo. Vuelvo al navegador a ver qué fue lo que sucedió ahora. Limpio la consola. Actualizo y me dice que el alumno Germán ha pagado 100. Si vuelvo al bloc de notas y le digo que me ejecute el mismo método del alumno 2, le voy a decir que me haga un console.log de alumno2.getMonto. Esto es Germán. Esto no fue modificado. Voy al browser, limpio la consola, actualizo y vemos que en uno dice el alumno Germán ha pagado 100 y en el otro, como nunca pasó ni por la modificación de la variable pública ni tampoco por el setter, tiene los valores por defectos. El alumno ha pagado 100. Y eso nos lleva al último error que tenemos que verificar en este caso. ¿Por qué me dice que el segundo alumno pagó 100 si nunca le apliqué el setMonto? Porque una vez más, volviendo a la teoría de JavaScript en cómo se comportan las variables, si tienen var, let, const o no tienen nada, toda variable que no tenga nada por delante se va a compartir en las demás instancias, lo mismo que nos pasaba cuando hicimos la asignación de los objects. Entonces, acostúmbrense siempre a ponerle, en el caso de las funciones constructoras, el prefijo que corresponda. En casi todos los casos va a ser o var o va a ser let. Es muy poco probable que creen una constante, porque muy probablemente adentro de la función la tengan que modificar. Desde el momento que le antepuse el let, guardo, vuelvo al navegador y actualizo, y fíjense que ahora sí el segundo alumno tiene 0, cosa que antes no pasaba. Tengan presente estas pequeñas trampas de arena que tiene JavaScript para que después no les pase a ustedes en el ámbito profesional. Entonces, ya sea por var, let, const
o this, acostúmbrense siempre a ponerle prefijo a las variables adentro de la función constructora, también a los métodos. Si fuese un método privado, const o let; si fuese un método público, this y el nombre del método. Pero de esta manera tienen la garantía de que el código va a funcionar como ustedes quieren. Si no, se van a encontrar con estas pequeñas cosas erráticas, y es donde la mayoría de los desarrolladores no entienden por qué JavaScript funcionó mal y dicen que es malísimo el lenguaje. Por eso era para mí importante que vieran este ejemplo de qué pasa cuando asignamos un object contra otro object, porque acá vuelve a aparecer si no le ponen prefijo. Una vez más, si borro el var, el let o el const del monto y vuelvo al navegador y actualizo, los dos pagaron 100 y es mentira, el segundo nunca pagó. Y si le modifico el import al segundo, se lo voy a volver a modificar al primero y también al tercero. Es muy importante entender esto de cómo se vinculan las variables al comportamiento final del código. Y para no abrumarlos más, lo último que está quedando es, así como tenemos los setters para modificar el valor de alguna variable, también tenemos la posibilidad de que la función constructora reciba argumentos a la hora de instanciarse, porque en definitiva no deja de ser una función común y corriente. Ahora, algo que se los digo desde la experiencia previa: no hagan que la función constructora reciba todos los argumentos. El nombre, el curso, el monto, el año, no. La función constructora va a tener como argumento aquellos valores que sean iniciales y obligatorios para que funcione nuestro objeto. Una vez más, esto se desprende del análisis del sistema que estamos haciendo. Por ahí sí hay algún escenario donde tenemos que hacer una función constructora que reciba todos los argumentos. Y por ahí hay otro escenario en el cual algunos datos son optativos o se van completando conforme avanzamos en el uso del sistema. Por ejemplo, si yo quisiera que todos los usuarios que entran a mi catálogo de películas puedan guardarse en favoritos las películas que les gustan, muy probablemente cuando instancio el objeto todavía no tengo ninguna favorita seleccionada, porque esa favorita va a depender de que el usuario le dé a la estrellita o al símbolo que sea para marcarla como tal. Entonces, cuando instancio ese nuevo usuario, no le voy a decir a la función constructora que ya espere un listado de favoritas, porque muy probablemente no la tenga. Entonces, la función constructora recibirá todos los argumentos necesarios menos las películas favoritas del usuario. Entonces, una vez más, si vamos a definirle argumentos iniciales a la función constructora, son los mínimos y necesarios para que arranque este objeto como tal. Voy a hacerlo con estos alumnos y lo último que voy a hacer es pasar nuestras películas a una función constructora. Vuelvo al bloc de notas. Le voy a decir a la función alumno entonces que espera obligatoriamente el nombre del alumno, coma, el curso al que corresponde. El monto lo puedo dejar que sea por medio del setter si quiero, salvo que realmente necesite todos los argumentos. Ahora, no nos olvidemos que hay argumentos que pueden ser optativos. O sea que, por ejemplo, yo podría decir que nombre y curso son obligatorios para que funcione. Coma. También voy a esperar el monto, pero si no recibo nada, arranca como 0. Y recuerden que todo argumento de una función arranca instanciado como privada, arranca como var. O sea que yo podría eliminar este let curso, podría eliminar este let monto y el curso se vuelve obligatorio si no tengo undefined, el monto es optativo si no tengo 0 y el nombre va a ir al dis.nombre que es público. Entonces creo el alumno 1. Alumno 1 es Germán del curso de JavaScript y no voy a ponerle nada como monto porque luego llamo al set monto. Así vemos que por esos dos caminos podemos definir esta información. El segundo alumno ahora sí va a tener un nombre, va a ser Lucas, va a ser del curso de Frontend y sí le voy a definir un monto que haya pagado originalmente, es decir, 50. Y el alumno 3 no le voy a definir ningún dato, lo vamos a llamar luego del console log del alumno 2, a ver qué es lo que sucede.
y vamos a ir al browser a ver qué fue lo que pasó. Una vez más, tengo las tres instancias del alumno 1, alumno 2, alumno 3 y estoy mostrando el getMonto de los tres. El primero define como argumento nombre y curso, pero por setter el monto. O sea que cuando vea el dis nombre, vamos a decir apagado dis monto por el curso de, y vamos a poner el curso. Entonces mostramos el monto, mostramos el curso, mostramos el nombre. El segundo alumno entonces tiene nombre de la persona, curso al que corresponde y 50 como monto. Y el tercero no tiene nada, o sea que va a usar los valores por defecto. Va a usar este nombre, va a tener el curso como undefined porque en ningún lugar ahora estoy definiendo el valor por defecto del curso. Y no va a tener valor, por lo cual va a asignarle 0. Voy al browser, borro todo lo que teníamos anteriormente, actualizo y podemos ver que el alumno Germán pagó 100 por JavaScript. Y vemos que Germán está en mayúscula, aunque yo en el Notepad lo haya definido en minúscula, porque aquí lo modificamos por ser una variable pública. Y ahí está esto que decíamos de que tal vez hacer la variable pública deja un margen de error de que modifiquemos alguna variable que no queramos modificar. O sea que por ahí esto ya no debería existir más del momento que lo hicimos por este camino. Volvemos al navegador. El segundo alumno pagó 50 por el curso de frontend y vemos que dice el nombre del alumno, seguro porque me olvidé de modificar el valor del dis.nombre, exacto, adentro de la constructora. Me olvidé de decirle que esto levante el argumento. Entonces este argumento lo guardo en el dis nombre porque me había olvidado. El curso no existe más, es este argumento. El monto no existe más, es este argumento o su valor por defecto. Y el año es un año por defecto. Vuelvo ahora sí al navegador, perdón por ese error. Borro esto y actualizo. Entonces una vez más, Germán pagó 100 por JavaScript. Lucas pagó 50 por frontend. Y el último alumno que no tiene nombre pagó 0 por no tengo curso. Porque, una vez más, si no mando los argumentos, llegan como undefined. Pero fíjense que en el caso del monto, no se modificaron los anteriores, aunque yo no lo haya creado como var, como let o como const adentro de la función constructora, porque al hacerlo por este camino, se creó var nombre, var curso y var monto. O sea que ya de por sí los argumentos son privados de la función. Si queremos que un argumento se vuelva público, en alguna línea tengo que hacer este camino de crear otra variable, por más que se llame igual, pero con el dis por delante. Si no, no es pública. Entonces, de esta manera podemos crear moldes y solamente a la hora de instanciarlos le pasamos los valores que van a completar esas instancias. Me voy un segundo entonces a nuestras películas. Y podríamos hacer entonces que en vez de definir título, foto, sinopsis, venir aquí y decir que tengo la función película que va a recibir el título, va a recibir la foto y vamos a dejar que reciba la sinopsis. Pero además va a tener como otras propiedades internas la variable géneros, que es un array vacío, todavía no tengo géneros. La variable actores, que va a ser un array, no tengo los actores. Y voy a tener entonces dos setters. This.setGéneros va a ser una función que va a recibir un dato y ese dato se va a guardar en géneros. Y voy a tener el this.setActores, que también va a ser una función que va a recibir un listado y va a guardar en actores ese listado. Entonces acabo de crear mi primera función constructora película que recibe estos tres datos que tenemos ya establecidos en cada película, y si llego a necesitar géneros y actores los voy a definir por medio de los setters. Entonces tengo el array de películas. Primer dato del array de películas, un new película, y le voy a mandar más insert z. De hecho vamos a dejar uno abajo del otro para que nos quede clarito. La foto, la sinopsis. Una vez más, no necesito los nombres de los atributos
del object porque se van a definir desde adentro de la función constructora. Cierro este primer new película. No pongo punto y coma porque estoy adentro del array. Coma para crear otra película. Voy a copiar esto y lo voy a pegar. También el título de la película, la foto que le corresponde, la sinopsis que le corresponde. Y cerramos esa película. Otra película más con el título, la foto, la sinopsis. Le voy a sacar el ajuste de línea una vez más. Cerramos en este lugar la película. Otra película más que cierra en este lugar. Sinopsis, foto y título. Otra película. Y las últimas dos películas. Ahora, incluso habiendo cambiado esto, el resto del código debería funcionar porque sigo teniendo un array de objetos, es decir, películas es un array, o sea que lo sigo recorriendo con el mismo for que recorre peli adentro de películas, y este new película me genera los índices título, los índices foto y los índices sinopsis. Si no me equivoco, vuelvo al navegador, voy a la web, actualizo, perdón, mala mía, no estamos viendo los datos porque lógicamente volvamos a la teoría de funciones que dije antes. Al haber creado el new película y definir título, foto y sinopsis como argumentos, son todas privadas. Me estaría faltando bajarlo a variables públicas. This.título es título, this.foto es foto, this.sinopsis es sinopsis. Ahora sí, si no me he equivocado esta vez, vuelvo al navegador, actualizo y podemos ver que recuperamos toda la información, pero lo último que les digo, una vez más, esto depende del análisis funcional del sistema según el cliente que los contrata. Pero algo que tal vez yo haría es, ya que esta estructura es la misma para todas las películas, tal vez lo que podríamos hacer es, en vez de hacer públicas estas variables, podríamos eliminar esto, crear un último método público, this.render, por ejemplo, que sea una función y que adentro de este render lo que hagamos sea este HTML. Lo voy a cortar, lo voy a pegar en este lugar y vamos a ver las pequeñas cosas que van a cambiar, porque ya no estoy adentro del for, ya no estoy en el ciclo de repetición de las películas. Lo que tendría que hacer adentro de esta función render es usar el título que me llegó como argumento, usar la foto que me llegó como argumento, una vez más el título como argumento, y la sinopsis que tengo como argumento. Y ese HTML que acabo de hacer, en vez de guardarlo en una variable, directamente lo retorno. Entonces, mi función constructora película define los valores, establece también estos otros datos de qué género y qué actor, y se encarga de definir también cuál va a ser la muestra que va a tener el HTML. Entonces, cuando voy iterando película por película, esa peli, que no es otra cosa más que cada new película, va a tener como función el punto render, porque peli es cada uno de los new película que tiene un método público que genera el HTML, y ese peli.render no lo muestra, me lo retorna, no lo muestra en el momento, me lo devuelve. O sea que lo otro que tendría que hacer es sí crear la variable HTML que guarde eso que me devuelve para concatenarlo a todo ese mega string de la lista que luego mostramos. Entonces, vuelvo al navegador, actualizo y podemos ver que tenemos exactamente lo mismo. Lo que ha cambiado es la prolijidad con la que estoy trabajando en el código. Mi función constructora
define los datos necesarios para que cada película arranque. Mi función constructora define cómo se muestra cada película. Y lo último que nos está quedando es ver cómo haríamos para definirle los géneros o los actores a una película. Porque eso es lo único que nos queda fuera del constructor. Acá yo recomendaría un cambio sutil. Cada new película, porque si no tengo que saber que esta es la 0, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3. Y créanme que en algún momento no lo van a entender. Yo les recomendaría que esto, en vez de ser un array, pase a ser un object. Y como es un object, tengo que definir un índice. Y que el índice sea, por ejemplo, el nombre de la película. Mazinger es un new película. Bueno, no hace falta las comillas, pero se lo voy a dejar. Rampage es un new película. Ploy es un new película. Verdad es un new película. Avengers es un new película. Deadpool es un new película. Y por último, Han Solo es un new película. Entonces, de esta manera lo que voy a hacer es, antes de la iteración, cualquier película de la cual tenga su género, por ejemplo, voy a agarrar Rampage, la voy a buscar por índice. Voy a decirle qué películas tiene Rampage y le voy a setear los géneros. Y lo que le tengo que mandar es un array. Y le voy a mandar un array que diga acción, aventura y video juegos. Pero no se olviden que desde el momento que esto pasa a ser un object, no lo puedo recorrer con un for of. Si voy a la web y actualizo, fíjense que deja de andar. Y si pido qué pasó, me dice que películas no es un tipo de dato iterable porque lo convertí en un object. Pero sí lo puedo recorrer con un for in. Desde el momento que haga un for in, lógicamente, ya no existe más peli. Es películas sub i. Pero una vez más, sigue siendo igual de prolijo, sigue siendo igual de práctico. Y vamos a modificar esto. Películas sub i es cada uno de los new películas que tiene su método público. Vuelvo entonces ahora sí al navegador. Actualizo. Podemos ver que hemos recuperado todas las películas. Lo único que me faltaría es, para ver que esto es verdad, que está funcionando, es mostrar los géneros. Así que le voy a decir adentro del render que me genere una variable que primero pregunte si tengo géneros. O sea, si géneros, esta variable, no es undefined, si esto es verdadero, voy a agarrar todos los géneros, punto, y les voy a dar un join por guiones. Voy a unir todos los géneros por guiones y lo guardo en esta variable. Pero, llegado el caso de que esto no sea verdadero, es decir, que géneros sea undefined, creo una cadena de texto vacía. Y luego de la sinopsis, voy a crear otro párrafo que me muestre esa cadena de texto de qué géneros. Muy probablemente el párrafo también debería crearlo acá, porque si no voy a crear un párrafo vacío en los casos que no tenga géneros. Pero bueno, para este momento, para salir del paso, no me desespera eso. Vuelvo al navegador, actualizo, y si me fijo, en el caso de Mazinger Z tengo el listado, no tengo los géneros. En el caso de Rampage tengo la sinopsis y tengo de este lado los géneros, porque se ve que lo hice con un flex a 2 columnas cuando armé el CSS. Entonces, de esta manera es la función constructora la que se encarga de armar esta grilla, y a través de los setters podemos definir qué información va a tener en los casos que no tenga valores por defecto en los argumentos. Entonces, cerrando por completo este video,
la información que va a tener cada una de estas instancias, cada new alumno o cada new película, se puede definir en los argumentos a la hora de instanciar ese molde por medio de una variable pública y que se reemplace desde el mismo object que se genera, o por medio de una función pública que sea un setter para modificar esta información.